finanzas. Reciban un saludo de parte del Presbiterio de Puebla y de su amada alianza, Mensajeros del Gran Rey. El día de hoy, con mucho cariño, preparamos para ustedes unas cápsulas que, como todos los jueves hemos estado viendo, pues son temas que vienen en nuestro temario juvenil. Así es, y de acuerdo a los principios bíblicos que nos corresponden, eso es para que nosotros conozcamos más acerca de la palabra de Dios en el tema que se va a tratar. Les presentamos a nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, quien nos va a responder la primera pregunta, y esta es: ¿puedo yo tener algún don sin ser bautizado? Vamos a ver qué nos responde el hermano y regresamos. En el Señor por esta invitación que han tenido a bien hacernos para tratar de responder a dos preguntas que bien pueden resumirse en una. ¿Puedo recibir un don sin ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿O puedo recibir un don sin ser bautizado en agua? Es un asunto muy interesante, sobre todo ahora que estamos muy cerca de celebrar la fiesta de Pentecostés. En primer lugar, creo que es muy importante que nosotros echemos mano del marco bíblico para responder a estas preguntas. Por supuesto que hay un orden bíblico y por supuesto también que Dios en su soberanía divina puede, modificar el orden que nosotros observamos a través de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, en primer lugar, el orden bíblico es que necesitamos creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Necesitamos bautizarnos en agua para que de esa manera quedemos en capacidad o aptitud de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Una vez bautizados en agua, efectivamente, el Señor en su gracia y en su soberanía divina puede bautizarnos con el Espíritu Santo. Y una vez bautizados con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu puede hacer patente sus dones en nuestra vida. Podríamos decir, ya respondimos la pregunta. Allí está ya la respuesta y terminamos. Sin embargo, yo creo que hay elementos importantes, sobre todo bíblicos, que sustentan nuestra afirmación. En primer lugar, Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón, después de ser tocados y redargüidos por el Espíritu Santo, aquellos que le escuchaban, le preguntaron a él y a los otros discípulos que estaban con Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro fue muy claro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento viene precisamente por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando esa obra se ha realizado, somos movidos por el mismo Espíritu al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a una rendición completa y absoluta al Señor Jesucristo, y tomamos la decisión de dar público testimonio de nuestra fe. Es decir, tomamos la decisión de bajar a las aguas del bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice el apóstol Pedro, para después añadir: y recibiréis el don del Espíritu Santo.
A partir de esta y otras referencias bíblicas que voy a señalar en un momento más, sostenemos que no podemos bajar a las aguas del bautismo si antes no hemos experimentado nuestra salvación, si antes no hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que Cristo venga a reinar y a gobernar en nosotros. Consecuentemente, si bajamos a las aguas del bautismo sin una rendición completa, sin la experiencia de nuestra salvación, ese bautismo no tiene ninguna trascendencia para la vida de fe de aquel que baja las aguas del bautismo. Dicho de otra forma, necesitamos efectivamente haber nacido de nuevo para que de esa manera el bautismo en agua efectuado por un pastor facultado para ello tenga plena validez y surta sus efectos espirituales tal como el Señor Jesucristo lo ordenó. Por otro lado, de acuerdo a lo que señala el apóstol Pedro, una vez hecho esto, recibiréis, dice el apóstol Pedro, el don del Espíritu Santo. Es decir, estamos a partir de ese momento en capacidad, en aptitud espiritual de ser bautizados con el Espíritu Santo. Como el apóstol Pedro lo refiere aquí en Hechos 2:38, y la misma escritura lo subraya en 8:20, 10:45, 11:17, el bautismo con el Espíritu Santo es un don, es un regalo, es una gracia que en su soberanía Dios concede a los suyos cuando éstos lo anhelan, lo piden, cuando oran perseverantemente y lo hacen con humildad, con una conversión plena a Él. Una vez recibido el bautismo con el Espíritu Santo, insisto, quedamos en aptitud de que el mismo Espíritu manifieste sus dones. Antes de tocar este punto, hermano Benjamín, quiero comentarles lo dicho en Hechos 8:12. Dice la Escritura que cuando los discípulos fueron esparcidos a causa de la persecución, llegaron incluso a Samaria. Y esto nos recuerda lo dicho por el Señor Jesús: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente, cuando vino la persecución a causa de la fe, los discípulos salieron de Jerusalén, toda Judea, incluso hasta Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo registra el libro de los Hechos y las diversas epístolas paulinas. Dice el capítulo 8 que Felipe fue a Samaria y allí predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que escucharon su predicación fueron bautizados. Y después de ser bautizados, oraban por ellos, les imponían las manos y recibían el bautismo con el Espíritu Santo. Lo mismo encontramos nosotros en Hechos 9, 17, 18, en la conversión de Saulo de Tarso, cuando el Señor le dijo a Ananías: ve a la calle derecha porque hay un hombre que ora, llamado Saulo, ora por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías obedeció a la voz del Señor, efectivamente fue como el Señor lo había indicado. Saulo de Tarso recobró la vista. El apóstol, ahora Pablo, fue lleno del Espíritu Santo, habiéndose previamente bautizado. Y para no abundar y ser reiterativo,
Hechos 19, 1 al 6, cuando el apóstol Pablo también está en Éfeso, les pregunta a aquellos que se convirtieron a Cristo después de escuchar el mensaje del Evangelio: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Después de que el apóstol Pablo escuchó esto, mandó que se les bautizara en el nombre del Señor Jesús, conforme a la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y una vez que fueron bautizados, claramente dice la Escritura, en los primeros 6 versículos de este capítulo 19 de los Hechos, que recibieron el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Así que tenemos evidencias: Hechos 2:38, Hechos 12:17, Hechos 9:17, 18, Hechos 19, versículos 1 al 6, que establecen claramente el orden para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora bien, la pregunta sería: ¿se puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo sin ser bautizados? Y decimos sí, si al Señor, en su soberanía divina, así le place. En primer lugar, porque Hechos 10, 44 al 48 da testimonio efectivamente de ello. Cuando el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio, claramente dice la Escritura que mientras Pedro les predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón del apóstol Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Viendo esto, el apóstol Pedro dijo: ¿puede alguien impedir que estos que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo sean también bautizados en agua? Y en ese momento les bautizaron. Son hechos excepcionales que nosotros debemos tomar de esa forma. Excepcionales porque el Señor, en su soberanía divina, ¿quién podrá decirle por qué lo haces? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No. Antes bien, tenemos que dar gloria al Señor por la manifestación del don del Espíritu Santo en aquellos que hablan en otras lenguas, aun cuando estos no hayan sido bautizados. Son verdaderamente excepciones. Hemos tenido casos en nuestra iglesia de hermanos o hermanas que reciban el bautismo con el Espíritu Santo sin ser bautizados. Sí, sin ser bautizados en agua, algunos de nuestros hermanos y hermanas han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué hacer en esos casos? Lo mismo que hizo el apóstol Pedro con Cornelio y su familia: bautizarlos en agua e inmediatamente instruirlos para que asuman un ministerio para el cual, sin duda, el Señor les ha llamado. ¿Por qué todos estos comentarios, amados hermanos? Porque efectivamente, así como el bautismo en agua nos deja en aptitud y en capacidad espiritual para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, una vez recibido el bautismo con el Espíritu Santo, quedamos también en capacidad y en aptitud espiritual de manifestar los dones del mismo Espíritu. Los dones espirituales son carismas, del griego charisma o charisnai, que significa hacer favores, conceder gracias. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que, como su nombre mismo lo infiere, exceden las fuerzas y términos de la naturaleza. Nosotros, como iglesia, asumimos los 9 dones que el apóstol San Pablo refiere en primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Y para su mejor comprensión y estudio, los clasificamos en 3 grupos: dones espirituales, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo,
a los creyentes para beneficio y crecimiento de la iglesia. Los grupos en los que clasificamos estos dones son dones del saber, dones del hablar y dones del actuar. Dentro de los dones del saber, el don de la sabiduría, de ciencia y de discernimiento de espíritus. En el grupo dones del hablar, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y en el grupo dones del actuar, fe, sanidades y milagros. La pregunta que se me hace, ¿puedo recibir un don sin ser bautizado en agua? ¿O puedo recibir un don sin ser bautizado con el Espíritu Santo? De acuerdo con lo que registra la Escritura, decimos no. De acuerdo al orden establecido en la palabra del Señor. Pero el Señor, que es el dador de la palabra, y el Espíritu, que es el dador de los dones, tiene a bien manifestar un don sin que la persona haya sido bautizado en agua o bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quién podrá impedir que esto sea hecho? La Escritura nos muestra claramente una y otra vez que para la manifestación de los dones no solo necesitamos ser bautizados en agua, sino también bautizados con el Espíritu Santo. Y aquel hermano o hermana, sea joven, adulto o anciano, que manifieste un don del Espíritu sin ser bautizado en agua o sin ser bautizado con el Espíritu Santo, debe ser orientado, instruido, discipulado en cuanto a el bautismo con el Espíritu Santo y a los dones para que discierna y entienda lo que esto significa, la responsabilidad que asume y el propósito que Dios tiene para su vida. Así que esos dones del saber, del hablar y del actuar, repito, son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo concedidas a los creyentes para beneficio y crecimiento de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, pero todas estas cosas, es decir, la manifestación de los dones del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Efectivamente. ¿Qué significa esto? Que no es correcto decir el hermano o la hermana tiene este don o aquel don o estos dones, como si fuesen suyos, como si fueran de su propiedad. No, son dones del Espíritu que se manifiestan en ese hermano o en esa hermana, pero no significa que el hermano o la hermana sea propietario de esos dones y que los va a revelar o a manifestar cuando le plazca. Jamás, porque este no es el orden de Dios. Los dones espirituales son manifestaciones, repito, del Espíritu Santo para beneficio y crecimiento de la iglesia. Y de acuerdo con lo que dice la misma Escritura, el Espíritu Santo los manifiesta cuando Él quiere, con aquel que Él quiere y como Él quiere. Debemos pedir los dones del Espíritu Santo, sí, por supuesto. Así como pedimos que una persona sea salva y una vez salva y bautizada, pedimos que sea bautizada con el Espíritu Santo, así también debemos pedir la manifestación de los dones del Espíritu sin precisar qué dones o a qué personas se manifiesten estos dones. Porque el único que conoce el corazón del creyente y el corazón y la necesidad de la iglesia es el mismo Espíritu Santo. Luego entonces nosotros solo debemos pedir al Espíritu Santo que manifieste sus dones para bendición, para crecimiento de la iglesia, pero será el Espíritu quien determine a quién manifestará esos dones
y en qué momento, para que en todo sea el Santo Espíritu glorificado. Así que el Espíritu Santo sabe qué dones necesita la iglesia. Tal vez sea el don de milagros, tal vez sea el don de la sabiduría, tal vez sea el don de lenguas, no lo sabemos. El que conoce todas las cosas es el Espíritu Santo y Él sabrá a quién manifestar este o aquel don y qué don manifestar y cuándo. Pero nos debe quedar perfectamente claro que esto no es para que el hermano o la hermana se envanezca y se crea superior a los demás, sino al contrario, debe asumir una actitud de humildad, de sencillez, de quebrantamiento de espíritu, de sometimiento absoluto a la voluntad de Dios y disponer su corazón y su vida para el ministerio al cual el Señor le ha llamado. Los dones, la manifestación de los dones espirituales son, primero, para la gloria de Dios y segundo, para bendición y crecimiento de la iglesia. Y aquel en quien se manifiesten estos dones debe reconocerlo así y debe en todo tiempo estar dispuesto a someterse al señorío y a la voluntad de Dios. Creo, amados hermanos, que aun cuando estimo que he sido reiterativo en algunos aspectos, esto, desde mi punto de vista, hermanos, responde a la pregunta: ¿puedo recibir un don sin ser bautizado en agua o puedo recibir un don sin ser bautizado con el Espíritu Santo? Estimo que ha quedado contestada la pregunta y las consideraciones hechas. Esperamos que sean de orientación y bendición para cada uno de ustedes. Solo quiero concluir con esta reflexión. ¿Qué hacer? En primer lugar, si no has sido bautizado en agua porque te has resistido a rendir tu vida a Cristo, en el nombre del Señor te pido que entregues tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo aceptes como tu Señor y Salvador y bajes a las aguas del bautismo. Estamos viviendo tiempos difíciles, o bien renuncias al mundo o renuncias a la vida eterna. Tú eliges. En segundo lugar, si ya eres bautizado en agua, pídele perseverantemente, en oración, con fe, con humildad al Señor, que te bautice con su Santo Espíritu, que puedas tú hablar en nuevas lenguas según el Espíritu te dé para hablar, y glorifica al Señor. Y en tercer lugar, si ya has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídele no solo nueva unción al Señor, sino además pídele que manifieste sus dones, no para ti, no para el pastor, para la iglesia. Y el Espíritu, en su soberanía divina, determinará en quién manifestar sus dones para bendición y crecimiento de la iglesia. Deseo que el Señor te bendiga. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús y que este próximo domingo 23 de mayo 2021, fiesta de Pentecostés, podamos celebrarlo como iglesia cristiana evangélica en un derramamiento poderoso del Espíritu Santo y en manifestación de nuevas lenguas, de unciones y de dones del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Cristo es fiel y Él ha dicho: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Que el Señor te bendiga. La paz de Dios. Y bueno, ya hemos observado esta respuesta de parte de nuestro hermano. Y bueno, vamos a ver la segunda pregunta que nosotros tenemos para esta preparación de temario juvenil, y que es hacia nuestro hermano David Martínez. ¿Es lo mismo los dones que los carismas? Vamos a ver qué nos responde nuestro hermano.
La paz de Dios, jóvenes, Dios les bendiga. Importante pregunta que hacen. ¿Es lo mismo dones que carisma? Pues nada más quiero señalarles, amados jóvenes, que carisma es una palabra griega que significa dones. Entonces, una palabra como dones y carisma es una palabra sinónima, una palabra que tiene que ver con lo mismo. Un don es un don, un carisma es lo mismo y es algo que es inmerecido, algo que se da de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, al creyente, al cristiano, al que tiene a Dios en su corazón y sobre todo al que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo muy especial, es una experiencia sobrenatural, es algo que viene del cielo, algo que viene de Dios y que le permite al cristiano hablar en lenguas, tener esa bendición de poder manifestar la bendición de tener a Dios y al Espíritu Santo en su corazón y de estar capacitado para servir al Señor. Entonces, los dones que nos habla el libro de Efesios, ¿sí?, son igual que los carismas. Pero hay algo que no es igual, que son los talentos. Por ejemplo, muchos tenemos talentos de la música. Gracias a Dios, el Señor me ha concedido, por mi padre Adán Martínez, aprendí a tocar la guitarra. Y después de la guitarra, aprendí a tocar el órgano de una iglesia. Y esos son como talentos, son como dones naturales que vienen de una persona que pues se prepara. Algunos son naturales, otros son aprendidos, pero esos no son dones del Espíritu Santo, son talentos que Dios nos ha dado para que también les sirvamos. Por ejemplo, el talento del servicio. Hay diáconos que saben servir muy bien al Señor en el templo, y también hay talentos como los administradores, ¿sí?, los que administran en la casa de Dios, pero esos no son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están muy bien definidos en el libro de Efesios, y que nos habla precisamente que son los dones del hablar, los dones del saber y los dones de actuar, que son dones que vienen del Espíritu Santo de una manera sobrenatural para edificar a la iglesia. Yo podría entonces resumir esto así y contestar esta pregunta que se me hace para la gloria y la honra del Señor. Que Dios les bendiga. Amados jóvenes, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de lucha, necesitamos jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo para levantar el ánimo de la iglesia, para levantar la fe de la iglesia, porque si bien es cierto, estamos activos en parte, pero muchos hermanos han decaído en su vida espiritual, en su fe, y necesitamos que los jóvenes aviven el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. Ustedes como jóvenes tienen el valor, la energía, y le damos gracias a Dios porque la juventud ha estado vigente más tiempo que los adultos en esta pandemia, porque son sanos, porque esta pandemia no les ha afectado tanto. Y yo les invito para que en este tiempo, no hasta el día de Pentecostés, sino desde antes, puedan orar y puedan pedirle al Señor que les llene de su Espíritu Santo. Yo les invito a todos los bautizados en agua y a todos los hermanos jóvenes que están empezando a caminar en el camino de Dios, a que le pidan a Dios que los llene de su Espíritu Santo, que los bautice con su poder. Hay necesidad de una
generación de poder en este tiempo tan difícil en la que hemos pasado. Es necesaria una generación poderosa para que Dios los siga usando, los use con los dones del Espíritu Santo. Y esos dones son necesarios para la bendición de la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Y yo sé que Dios usará la juventud para enviarle sus dones y para que la iglesia se levante victoriosa en este tiempo difícil. Yo sé que Dios les va a ayudar y yo les animo y les invito a orar, a clamar a Dios, a suplicarle a Dios para que el Señor les llene con su Espíritu Santo y se levanten jóvenes con los dones del Espíritu Santo. Bueno, ya hemos escuchado también lo que nos ha respondido nuestro hermano David Martínez, pero hay una pregunta más, jóvenes, y es que queremos saber si la lista de dones que nos menciona Efesios 4 y Romanos 12 es distinta de la que se menciona en 1 Corintios 13. Para eso hemos invitado a nuestro hermano Aarón Cortés para que nos responda esta pregunta. Así que vayamos y veamos qué es lo que nos responde acerca de esto. Hermanos, la paz de Dios, muchachos, la paz de Dios. Les habla su servidor Aarón Cortés para platicar un poco acerca de lo que son los dones espirituales o dones del Espíritu. Y en cuanto a esta doctrina maravillosa, es precisamente el ejercicio de esos dones. La epístola a los Corintios, en su capítulo 12, se refiere precisamente a una clasificación de ellos. Pero también Romanos y también Efesios hablan de los dones. Creo que nos vamos a circunscribir más a Corintios en este momento, porque diríamos que es el pasaje clásico. Sin embargo, antes de entrar en materia, a mí me llama muchísimo la atención, el pensamiento de que tenemos este capítulo 12 que habla acerca de los dones espirituales, y luego tenemos el capítulo 14 que habla ya propiamente del ejercicio de los dones. Y siempre lo he pensado en este momento que empezamos a platicar de esto, me viene nuevamente la idea, el pensamiento, la memoria. ¿Por qué el Señor en su espíritu, en su perfección divina, inserta el capítulo 12 que trata acerca precisamente del amor? Si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Me ha llamado, repito, mucho la atención esto, porque creo yo que el Señor muestra siempre un camino adecuado, un camino mejor, un camino por el cual debemos nosotros transitar. Empieza este capítulo 12 diciendo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia, como que este texto se repite en el mismo sentido en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. No quiero que estén en ignorancia. Uno de los extremos que maneja el apóstol es precisamente algunas circunstancias, algunas cuestiones que son relativos a el problema de los alimentos que están ofrecidos a los ídolos. Pero esto es tratado hasta el final del capítulo anterior. Y ahora va hacia otro de los problemas que en Corinto eran frecuentes, el ejercicio precisamente de los dones. Los dones espirituales
se les llama dones carismáticos, porque carismas son esas atribuciones precisas, carismas, palabra griega, son precisamente esas referencias que la Escritura tiene. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante que veamos siempre la conexión o la idea dominante que establece el apóstol por el Espíritu y habla, escribe en el capítulo 12 ya citado, versículo 4 ahora, lo siguiente: hay diversidad de dones. Nosotros en la doctrina, por todo el contexto de la palabra, en cuanto a dones, dividimos los dones en tres secciones, vamos a llamarle así. Dones de hablar, dones de actuar y dones de razonar. En los primeros dones, pues tenemos lógicamente el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y en los siguientes dones, pues tenemos dones muy, muy, muy marcados que ahorita nos vamos a referir. Pero decía yo que la idea dominante es que con relación a estos dones carismáticos, carismata, porque es el Espíritu Santo el dispensador directo de los dones. Esto como comparación, bueno, Romanos 5:5, pero el que establece ese otorgamiento de dones, pues es precisamente el Espíritu mismo, que es realmente el Espíritu, el gran don. Los corintios fueron célebres por permitir pecados. Fueron célebres porque la corrupción que les rodeaba logró introducirse en la iglesia y ellos de alguna manera la toleraban. Pero este problema de los dones en aquella época, como en la época actual, sí genera a veces hasta división en la iglesia. Era precisamente lo que los corintios utilizaban en los dones. Los utilizaban como un medio de fomentar la división. Consideraban la posesión de los dones, consideraban que los dones les conferían un motivo de orgullo. Imagínense nada más hablando de lo espiritual y usando una baja pasión que es el orgullo. Aprovecho para decir que un cristiano jamás debe decir, por ejemplo, estoy orgulloso de pertenecer a la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Ya al decir esta expresión, pues ya está totalmente incorrecta. El creyente debe decir, estoy satisfecho, estoy gozoso, estoy alegre, porque el Señor me ha permitido estar en la Iglesia Cristiana Interdenominacional, pero nunca el orgullo. Y ellos tristemente se enfrentaban unos con otros sobre la base de tal o cual don, fuera de lenguas, que es el que hizo más, vamos a decir así, más ruido entre ellos, o el del mismo de interpretación de lenguas. Aunque el apóstol está hablando a gente que reconoce que hay diversidad de dones, tiene que dejar fundamentalmente la idea: el Espíritu es el mismo. ¿Y por qué esta expresión? Pues porque el Espíritu no va a luchar contra sí mismo. El Espíritu no va a ser motivo en sí mismo de contradicción.
Y luego además los pone así, ¿no? Que hay así como diversidad de dones, pero siendo el Espíritu el mismo, también hay diversidad de ministerios. Estos ministerios son los mismos que ya hicimos alusión de Romanos 12 y de Efesios 4. Pero también el apóstol lo tiene que dejar bien claro, ¿no? Hay diversidad de diaconía, por decir así. Es decir, actividades de servicio, pero también el Señor es el mismo. Esta voz de servicio, la diaconía, está en la iglesia, pero precisamente para establecer que es un servicio. Y los ministerios, los sentimientos por el espíritu de servicio, pues son también atribuidos en este caso al Señor, a Cristo, por ser Él la cabeza de la iglesia. Y al ser Él la cabeza de la iglesia, pues deja completamente establecido que los puestos de líderes, los puestos de responsabilidad, no confieren la categoría a los servidores de ser señores, sino de ser servidores. Ejemplo, la palabra del Divino Maestro que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y en esta diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas es el mismo, ya vienen entonces sí la manifestación del Espíritu. Manifestación del Espíritu porque otra vez es un carisma, es una facultad del Espíritu. Y entonces viene por el Espíritu palabra de sabiduría. Es una palabra que va a ser expresada con mucha razón. Es un logos, es una palabra que va a quedar manifiesta que hay una inteligencia superior y que el que habla así está hablando en el nombre del Señor y está hablando con la sabiduría del Señor. Y luego, de la palabra o mejor dicho, del don de sabiduría, nos pone a nosotros la palabra de conocimiento, conocer. Recuerden ustedes la cita de Filipenses 3:16, a fin de conocerle, decía el apóstol, ¿no? Es una palabra de conocimiento, es una palabra que por el mismo Espíritu se le concede al creyente que ha recibido de parte de Dios esa administración de su Espíritu. Y luego, dones de actuar, fe. Y otra vez la insistencia en el mismo Espíritu. Sanidades, dones de actuar. Sanidades. Este don de sanidades expresado así de manera plural es porque la gracia del Señor no se limita a un simple actuar en enfermedad determinada, sino que el creyente que ejercita este don de fe aplica para todo tipo de enfermedades. Este es el sentido de el don de sanidades. Pero otra vez, dones de actuar. Aquí encontramos nosotros el don de milagros. ¿Cómo? Por el Espíritu, porque solamente Dios puede modificar, alterar, suspender sus propias leyes. Las leyes que el Señor ha puesto en el universo y que
se refieren tanto al orden cósmico como al orden físico, pues son leyes que solamente el Señor puede suspender, alterar o modificar. Y el creyente, sin embargo, por el Espíritu puede efectuar milagros. En un pueblo que está en el estado de Hidalgo, hay un púlpito, hay un templo, el pueblo se llama Escuincuitlapilco, pero hay un púlpito en un terreno cercano al templo. El templo es una preciosidad hecho de piedra, es un templo que ustedes lo ven y pues tiene una personalidad muy especial. Abajo del terreno del templo hay un púlpito de piedra. En ese lugar predicaba el hermano Josué Mejía, porque siendo el templo pequeñito, cuando él iba, pues no había cupo suficiente en el templo. Entonces, hay dos hechos de la historia de ese lugar que tiene que ver con milagros. En ese lugar hubo eminentes siervos de Dios que predicaron su palabra. En la historia ustedes, si la conocen, habrán oído de un Lorenzo Cruz, habrán oído de un Timoteo Gutiérrez, de un Jacob Sánchez, hombres de Dios que ahí hicieron sus prácticas como pastores. El hermano Josué estaba predicando y de pronto, por el Señor, dijo algo que dejó a todos los que estaban allí, pues muy alarmados, muy sorprendidos. Dijo, en este momento, alguien va a accionar una carga de dinamita que la han instalado aquí, pero nadie se alarme. El Señor Jesús ha desactivado esta carga de dinamita. Dijeron, pues no pasó nada, lógicamente, porque por el Señor se efectuó el milagro de detener la explosión. Pero los hombres que habían puesto la carga dijeron, ¿qué nos falló? Y aprovechando, bueno, los hermanos se despidieron, los invitados se despidieron del lugar de reunión, y entonces aquellos que habían puesto la carga de dinamita fueron a ver qué había fallado. En el momento en que llegaron, la carga explotó y uno de ellos perdió allí las manos. En otra ocasión, ahí mismo y en ese mismo lugar, porque era un sitio al que al hermano Josué le gustaba ir, el hermano estaba predicando y como hay mucho árbol, es un lugar así boscoso, una gigantesca serpiente, una víbora, estaba enrollada en una de las ramas de uno de esos árboles, y entonces la víbora, cada vez que el hermano Josué era un hombre muy, muy efusivo en la predicación, cada vez que el hermano Josué levantaba la mano, la víbora se lanzaba para morderlo, y todos estaban mirando, menos el hermano Josué, porque él estaba en la predicación. Fue un milagro muy, muy notorio, ¿no? Y otra vez vamos hacia un don de hablar, la profecía. La profecía es algo muy especial en el Señor. Por principio, siempre hemos visto en la palabra que el profeta, lo que Dios le muestra normalmente es un pico, no le muestra lo que está abajo, pero le muestra un pico de un acontecimiento futuro. En profecía, el profeta, que en este tiempo, por cierto, hay profetas, hablará por el Señor, pero nunca, jamás contradiciendo su palabra.
Y ahora, vamos también ahora a algo que es interno, es un pensar sobrenaturalmente y es el discernimiento de espíritus. Diacriseis se dice en griego, neuma, el discernimiento de espíritu. Esto también está en Romanos 14:1 y en Hebreos 5:14. Este don por el Espíritu es realmente aquel que capacita a los siervos de Dios o a los creyentes para saber realmente la naturaleza, diríamos, la personalidad profunda, tanto de un hombre como también de un ser no humano. Aquí, para determinar, por ejemplo, si el mismo Satanás como ángel de luz se vistiera, pues el creyente puede discernir que aunque se presente como ángel, no es tal, sino que es realmente el enemigo. Ahora, también aquí está en plural porque más que nada es una cuestión de referencia de Corinto, en el sentido de que los siervos inspirados por el Espíritu, en toda la revelación purísima del Espíritu, tienen esa gracia, esa facultad para conocer realmente esos seres, tanto humanos como no humanos, demonios o ángeles, que pudieran de alguna manera tratar de ocultarse. Normalmente el ángel, cuando tiene una misión del Señor, pues él no va a andar con cuentos, pero el enemigo sí es el que usa esto. Y luego encontramos nosotros lo que a los corintios les llamaba mucho la atención y pues lo buscaban, ¿no? Los diversos géneros de lenguas. Y ahí mismo la interpretación de lenguas. Esto ha generado dentro de la corriente pentecostés y de la corriente neopentecostés una enorme confusión, porque algunos inclusive recomiendan, viene un día como el Pentecostés y entonces hay mucha gente que anhela tener la bendición del Espíritu Santo en bautismo y entonces anhela esto, pero en algunos lugares hasta aconsejan el utilizar determinado trabalenguas para que en esa dinámica o en esa inercia de las lenguas, pues empiecen a hablar cosas ininteligibles. La verdad es que el día de Pentecostés, el Espíritu les permitió hablar a los discípulos en nuevas lenguas. En Éfeso también, en la casa de Cornelio también. Y en nuestra experiencia propia, pues hemos tenido también esta bendición. Como lo dijimos antes, ellos se enorgullecían mucho con este don, pero en la dinámica de las lenguas hay muchas cosas. Hay algo que, aunque este momento no es para hablar lo suficientemente de esto, pero aún en las lenguas hay un momento en que los labios quedan en una condición estática. Así como Ana confundió, Ana derramaba su alma, pero confundió a Elí, el sacerdote. Así, hay creyentes que están estáticamente y sin embargo están hablando con el Señor. No siempre el que habla en lenguas sabe lo que está hablando.
porque no habla a los hombres, sino a Dios. Pero no se trata de una mera jerigonza o wiri wiri, sino que hay un verdadero lenguaje. Y aquí les puedo yo testificar muchas cosas al respecto, pero mejor usaré los testimonios de la historia de la iglesia de Portales. Hace muchos años, una mujer en París, que era esposa de un hombre muy rico, empezó a tener en su corazón cierta inquietud. Y en esa inquietud eh, pedí a Dios, Señor, pues, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué hay para mí? Veía en su petición al Señor, el Señor le concedía a veces mirar un templo con gente muy diferente a los parisinos y un hombre muy blanco que se caía un mechón de su cabello y se lo levantaba. Y el Señor le hacía sentir a esta hermana de apellido Roef que fuera a ese templo para recibir bendición. Su marido tenía minas en Brasil y fue a Brasil pensando que por allá encontraría ese templo. Y por providencia divina vino a México y llegó al templo de Portales, entró y se sorprendió porque en aquellos años se usaba mucho el rebozo. Las hermanas no usaban velo, pero entraban en rebozadas. Y se sorprendió mucho porque todo el mundo estaba en el altar. Y ella dijo, bueno, esta es la costumbre, voy a pasar al altar. Pero su sorpresa fue todavía mayor porque en ese instante empezó a oír que se hablaba en francés y dijo, bueno, estoy entre paisanos. Y se fijó bien quién era la persona que hablaba y era una hermana muy sencilla, enrebozada, como le he dicho. Cuando terminó de orar aquella hermana y se levantó, pues ella fue a hablarle, ¿no? Y y pues la hermana no le contestaba. Y ella le decía, ¿qué te pasa si yo te acabo de oír hablar en francés? Y el hermano Raúl Morales en ese momento pasó por ahí, oyó el francés, él hablaba francés muy bien, y le dijo, mire, hermana, yo no sé quién sea usted, pero ninguno de nosotros aquí, ni nuestros pastores, ni los congregantes hablan francés. Y entonces la hermana, pues recibió una gran bendición, hizo muchos bienes a favor de la iglesia, la hermana Ruef, y y esto se los digo solamente como ejemplo de este asunto de las lenguas, ¿no? De las lenguas. Hay lenguas a veces que son lenguas humanas y hay lenguas que son lenguas angélicas, pero el apóstol puso a este don en el último lugar, en el último lugar. Y aunque lo pone en el último lugar, vuelve a insistir también diciendo, así como el cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros del cuerpo, aunque sean diferentes, son de distinto cuerpo, sino son un solo cuerpo, todos somos de Cristo. Y también por un solo espíritu, todos hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Aquí vamos a dejar el asunto y y luego le vamos a seguir en otra ocasión. Deseo que el Señor les bendiga. Creo que fui muy largo, pero en todo hay edificación y en todo hay bendición. Y platicaré con el hermano Benji para enfocar algunos otros asuntos que sin duda hemos dejado de lado. La paz les bendiga, hermanos
de la directiva y muchachos, chicos, y no hay nada, de veras, no hay nada más grande que una comunión especial con el Señor por medio de su Espíritu Santo. La paz de Dios. Y sabemos, conocemos que también existen muchas dudas entre la juventud y tal vez nos hace un poco más de falta, bueno, nos falta prepararnos ante estos temas que sin duda tienen preguntas interesantes. Y el día de hoy también le preguntamos a nuestro hermano Asael Ramírez si los dones siguen vigentes en nuestro tiempo. Vamos a ver esta respuesta. La paz de Dios, hermanos jóvenes, un abrazo y un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que se hace en este momento es realmente interesante. Todos los dones de la Biblia siguen vigentes, pero también la complementa con otra, porque algunos dicen que fueron solo para el tiempo de la iglesia primitiva. Este ha sido un debate y sigue siendo en este tiempo entre el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo dice que los dones del Espíritu Santo terminaron ya, que solamente estuvieron vigentes en el tiempo de la iglesia apostólica, diciendo ellos que se necesitaba para certificar, para afirmar el evangelio en ese tiempo, pero que una vez certificado o afirmado, ya no son necesarios. Uno de los argumentos que ellos tienen es que en la historia no se vuelven a mencionar. Dicen que también al tener la revelación de la palabra del Señor ya en nuestras manos, no necesitamos más. Sin embargo, el cesacionismo ha permeado a tal grado de que ha impedido que muchas iglesias, muchos hermanos gocen de estas bendiciones del Señor. Por el otro lado, el continuismo afirma que hasta este momento los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, que hasta este momento el Señor sigue manifestando su gracia, su bendición, su misericordia en la vida de la iglesia, edificándola, bendiciéndola con la manifestación de estos dones hermosos del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que decir nosotros? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Dónde está nuestra iglesia en cuanto a estas dos formas de pensar acerca de los dones del Espíritu Santo? Primero, nosotros afirmamos que hasta este momento los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Primero por el argumento bíblico. Nosotros vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, que de una manera hermosa nos lleva a entender. En el capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Si nos damos cuenta, en el primer enunciado, y estas señales seguirán a los que creen, esa expresión a los que creen no está limitada a un tiempo, no está limitada a un grupo de personas, sino está hablando de todos aquellos que pondrían su fe en nuestro Señor Jesucristo. No podemos negar que hasta este tiempo las manifestaciones del Espíritu Santo siguen siendo maravillosas. Hasta este tiempo hay personas que siguen creyendo en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero también la palabra del Señor nos enseña en la carta a los Hebreos, en su capítulo número 13, un verso por todos nosotros conocido, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Si el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo, entonces entendemos que sigue salvando a las almas, pero también sigue bautizando con el poder de su Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo a los que se lo piden. Esto es maravilloso para nosotros. Entendemos también que porque la obra del Espíritu Santo sigue manifestándose en medio de nosotros, sigue habiendo bautismo con el Espíritu Santo, y en la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu sigue concediendo las manifestaciones
de estos dones maravillosos. Podemos nosotros leer la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nosotros vamos a darnos cuenta que aquí, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, verso del 1 al 4, se menciona al Espíritu Santo en varias ocasiones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué queremos resaltar aquí? Así como el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo y concede el bautismo con el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Su poder, su obra maravillosa, sigue siendo el mismo. Sigue concediendo también estas manifestaciones a los que creen. Es verdad que nosotros podemos darnos cuenta que en la palabra del Señor en repetidas ocasiones se nos habla de aquellos que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Hay en este mismo capítulo una evidencia de que los dones del Espíritu Santo estaban vigentes en la iglesia, porque el cesacionismo dice que eran solamente en los apóstoles y en el tiempo de aquella iglesia primitiva. Pero démonos cuenta también que en esta iglesia de Corinto estaban manifestándose estos dones hermosos. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Y el apóstol pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Esto de procurar está dirigiéndolo el apóstol Pablo hacia la iglesia, dándonos a entender que estaban vigentes en el cuerpo que es la iglesia. Estaban allí los dones manifestándose en medio de los que habían creído en el Señor Jesucristo. Entonces no era solamente para los apóstoles. Pero también nosotros confesamos que estos dones siguen vigentes por el testimonio que tenemos en la historia de la iglesia. Solamente déjenme mencionar dos. Justino Mártir, historiador de la iglesia primitiva, en cierta ocasión dijo, los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el presente. Ahora es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu de Dios. Irineo, que vivió entre el año 125 y 200, dijo, también oímos a muchos hermanos en la iglesia que poseen dones proféticos y que a través del Espíritu hablan todo tipo de idiomas. Incluso los muertos han resucitado. Así podemos citar también a Novato, Agustín y a otros hombres ilustres en la historia de la iglesia. Pero en una época más reciente, ya cuando leemos la historia, por ejemplo, de Juan Wesley y todos aquellos contemporáneos suyos, nos damos cuenta cómo se manifiesta allí el poder del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. No podemos negar todas aquellas manifestaciones que ocurrieron durante ese periodo, el tiempo de los grandes avivamientos. Toca también a nuestra iglesia, a la que pertenecemos, y que en aquellos años, alrededor de los años de 1930, ver todas estas manifestaciones maravillosas, de tal manera que desde ese tiempo hasta nuestros días, sigue siendo vigente y evidente sobre todas las cosas que el Espíritu de Dios sigue manifestando sus dones. De manera maravillosa,
también la historia de nuestra iglesia cristiana interdenominacional está llena de esas manifestaciones preciosas que certifican que el Espíritu de Dios está con nosotros. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos ver y ser testigos que el Señor usa a algún hermano nuestro o alguna hermana nuestra para entregarnos un mensaje de parte del Señor, para interpretar un mensaje que se ha escuchado primero en lenguas y después en nuestro idioma original. Esto para nosotros es maravilloso. No cabe duda que hasta este tiempo el Señor sigue edificando a la iglesia con la manifestación de esos dones. Decía al principio que el debate es impresionante y que ese debate puede llevar a los extremos, incluso a causar una división en el cuerpo del Señor Jesucristo. Sin embargo, para nosotros, en este tiempo, la evidencia bíblica y la evidencia que tenemos en nuestras congregaciones ha sido maravilloso. Solamente permítame comentarle lo siguiente. En cierta ocasión se programó todo el trabajo para el tiempo de oración y ayuno, pidiéndole al Señor su gracia en la iglesia, en medio de las necesidades y de los enfermos. El siervo de Dios en ese tiempo organizó a la congregación y nos programó por grupos de trabajo. El tiempo era de orar y ayunar todos los días. Tuvimos un culto maravilloso esa tarde, pero de una manera especial. Escuchamos a una hermana nuestra hablar en lenguas. Y después escuchamos la interpretación que traía a nuestro corazón la certeza de que Dios estaba con nosotros. Aquel mensaje fue: yo sigo siendo el Dios de este pueblo. Haré señales, milagros y maravillas. En ese momento, la presencia del Espíritu de Dios descendió de una manera preciosa, pero no solamente eso, sino que en el transcurso de aquellos días de oración se cumplió lo que el Señor nos había dicho en ese culto. Él hizo señales, milagros y maravillas. Así que, queridos hermanos, nosotros con todo el corazón tenemos que seguir adelante. Este es un tiempo propicio para pedirle al Señor manifieste los dones de su Espíritu en la vida de la iglesia, en la vida de los jóvenes. Lo necesitamos de una manera urgente. Es verdad que de manera especial ponemos atención en el bautismo con el Espíritu Santo en estos días, pero también debemos de poner atención de manera especial en la manifestación de los dones, que es precisamente lo que ustedes están viendo en estos días o verán en esta escuela dominical. Así que, hermanos, podemos concluir diciendo: gracias a Dios, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Glorificamos a Dios porque Él sigue edificando a su iglesia con esta bendición maravillosa, utilizando a quien Él quiere en el momento que Él quiere, porque los dones le pertenecen al Espíritu Santo y en su gracia y en su bendición utiliza a alguien como instrumento suyo para bendición de nuestra vida y edificación de la iglesia. Sigamos adelante pidiéndole al Señor esta hermosa bendición. La paz de Dios, hermano. Damos gracias a Dios porque a través de la respuesta que nuestros hermanos nos han dado con la palabra de Dios, hemos aprendido mucho. Esperamos que también cada día, jóvenes, dispongamos nuestra vida para aprender de la palabra de Dios. Damos gracias a nuestros hermanos que el día de hoy se dispusieron a responder estas preguntas. Les agradecemos a cada uno de ustedes la atención y que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga.